Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Esta es una lección muy interesante. Ahora sí nos vamos a entrar al mundo de los símbolos, al mundo de la profecía y vamos a ver esta semana la profecía de tiempo más larga. Esta profecía se le dio al profeta Daniel, así que vamos a ver a Daniel. Eh, y espero que realmente aprendamos, pero nunca olvidemos que detrás de esta profecía está eh, la exactitud que Dios tiene del tiempo. Lo que aprendemos cuando estudiamos la profecía es que Dios todo lo tiene calculado y la exactitud con que cada evento se realizó, o sea, se cumplió, todo lo que fue predijo se cumple con una precisión exacta. Y si las profecías se cumplen tan exactamente, los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida también se van a cumplir con esa misma precisión. O sea, Dios tiene el mundo en sus manos y me tiene a mí y a ti. Y eso realmente es lo que debemos ver cuando estudiamos la profecía. No es tener miedo, no es tener miedo a lo que va a pasar, porque días malos vendrán, pero lo que vamos a ver aquí es el cuidado y el control. Ahora sí, porque Dios tiene control de todo lo que pasa en esta tierra. Esto es lo que debemos ver. Pero antes de comenzar, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que dirija este estudio de principio a fin. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti admirados, Señor, admirados por cómo tú tienes todo en control, cómo todo lo que tú has predicho ha sucedido a su tiempo exacto, Señor, y cómo tú tienes el control de vida de cada una de nuestras vidas, Señor. Y sobre todo el amor tan grande que tú tienes para tus hijos, que diste tu vida en la cruz del Calvario para que todo esto sea posible, para que nosotros tengamos una historia, para que nosotros tengamos un presente, para que tengamos también un futuro. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender las cosas que no hemos comprendido, Señor, y sobre todo tu Santo Espíritu se posesione sobre nosotros, Señor, y nos dé el deseo, Señor, no de hambre y sed de ti. No solamente de estudiar un segmento de la Biblia, sino de conocerte a ti. Y una de las maneras en que te conocemos es a través de la profecía. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Así que esta lección en la segunda parte es la continuación de la semana pasada. Eh, y aquí ahora sí nos dice, o sea, la semana pasada estudiamos buena noticia del juicio y decía vos, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora el título de la lección es la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué juicio ha llegado? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Y me gustaría que si pueden buscar en su Biblia Romanos 13, 11 y 12 es el versículo para memorizar de esta semana. Es muy importante, es muy interesante. Siempre cuando podamos leer la Biblia, leerla, eso da un efecto realmente muy interesante. Y si me acompañan buscando en su Biblia, podemos leer y dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos de almas de luz. Esto lo dijo Pablo hace casi 2000 años y en ese tiempo le estaba diciendo que el tiempo está cerca, que estemos conscientes del tiempo en que vivimos y que es hora de qué, de levantarnos. Si es hora de levantarnos, quiere decir implícitamente que estamos durmiendo o que estamos acostados, pues nuestra salvación está más cerca de cuando creímos y la noche está avanzada, o sea, en la Biblia, la venida de Cristo dice que es como ladrón en la noche, o sea, la noche está avanzada, el tiempo está avanzado
Y el día casi ha llegado, el día de regreso de Jesús casi ha llegado, y desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras que no son conforme al Espíritu Santo, y vistámonos de almas de luz. Esa es la invitación que hace, es casi una amonestación, y dice, aquí me encantó esta historia de introducción porque nos dice el sentido que debemos tener cuando estudiamos esta lección. Y aquí esto apareció en la revista National Geographic, y fue un incendio que ocurrió en Yellowstone. Yellowstone es un parque nacional aquí de los Estados Unidos. Eh, Coge varios estados y es un parque grandísimo. No me imagino un incendio en ese lugar y cómo poder trabajar un incendio en un lugar tan grande. Y dice que cuando el incendio se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Y lo que encontraron fue algo muy interesante. Dice que encontraron un pájaro, me imagino que habrán encontrado muchísimos pájaros reducidos a ceniza, pero esta escena era algo particular, porque cuando ellos movieron el ave, dice que tres diminutos pajaritos se escabulleron debajo de las alas de su madre muerta. O sea, esa madre amorosa, el instinto, ahora sí es instinto, era un animalito, prefirió ella quemarse a dejar que sus hijos murieran. Creo que si ustedes han conocido las gallinas hacen eso. Por lo general, las aves protegen a sus polluelos por instintos. Y hay un verso de memoria que dice Jesús hablando, que dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo cubrirte debajo de mis alas como una gallina cubre a sus polluelos. O sea, ese es el deseo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. O sea, Él prefirió venir a la cruz, sufrir la ira, no la ira que nosotros conocemos, sino la ira de Dios. La adversión que Dios tiene contra el pecado, Él la sufrió en carne propia para que nosotros no tengamos que sufrirla si lo aceptamos a Él. Y entonces Él fue juzgado como uno de nosotros para que nosotros no tengamos que pasar lo que Él pasó. Y entonces ese es el sentido de lo que debemos tener en mente cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de profecía. No es tener miedo, sino entender, saber que Dios tiene, Él no tiene en sus manos, Él tiene el mundo en sus manos y tiene cada evento controlado, y Él tiene una precisión que vamos a ver esta semana, la precisión del tiempo exacto de Dios. Él no es como nosotros, realmente Dios no se equivoca. Cuando Él dice un tiempo, ese tiempo es. Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Y en la parte del domingo dice la purificación del santuario. ¿Y qué es la purificación del santuario? Sabe que, como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. Es más, nosotros entendemos que ese juicio ya comenzó y vamos a verlo esta semana. Vamos a ver cómo la profecía de los 2300 tardes y mañanas apunta a ese juicio. Dice que el ángel anuncia a alta voz: ha llegado la hora de su juicio. El libro de Daniel indica el tiempo exacto en cuanto se comenzó, y eso es así. Esto lo vamos a ver. Ahora sí vamos a ver. Y en Daniel 8:14, el libro de Daniel 8:14 nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Saben? Todo judío del tiempo de Daniel sabía lo que era la purificación del santuario. Bueno, de Daniel y mucho más adelante. Me imagino que en este tiempo sabían lo que era la purificación del santuario. La purificación del santuario era un rito que se llevaba, era parte de todos los ritos que se llamaba de este sistema del santuario, de este sistema que había establecido Dios, que apuntaba a lo que iba a pasar cuando Él viniera. Eh, ¿Sabe? El santuario, para beneficio de los que no han escuchado nunca lo que es el santuario. El santuario era un santuario, era una carpa cuando el pueblo de Israel bajaba por el pueblo
por el desierto. Dios le dio instrucciones exactas, las medidas, eso lo encontramos en el libro de Levítico, las medidas exactas de lo que era el santuario. Y eran dos habitaciones. Uno se llamaba el lugar santo, el lugar santísimo. También tenía un atrio, se llamaba el atrio exterior. En el lugar santísimo había un mueble que era como un baúl que se llamaba la chequina. En la chequina estaban los 10 mandamientos y más tarde la vara de Aarón que floreció. Y si sigo insertando estas historias no voy a terminar, pero si quieren saber lo que pasó, pueden buscar la vara de Aarón que floreció y van a saber. El lugar santísimo, perdón, santo, estaba la mesa de la preposición donde se ponían los panes a diario y había un candelabro de 7, o sea, tenía 7 brazos, eso significaba también, cada cosa tenía su significado, cada mueble tenía su significado. En el atrio exterior había una fuente grande de bronce y en el atrio exterior se hacían los sacrificios de la mañana y de la tarde. Luego que se hacían los sacrificios en la mañana y en la tarde, el sacerdote entraba al lugar santísimo, santo, perdón, y asperjaba la sangre en la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote le era permitido hacer un sacrificio que es bien, o sea, bien interesante, no lo voy a explicar porque es bastante, y él entraba, pasaba la cortina del lugar santo y entraba al lugar santísimo. Se llamaba el día de la expiación o el día del juicio. Creo que más adelante vamos a ver eso, lo que significaba más adelante, pero a eso es lo que se llama el día de la expiación. Ese día cuando el sumo sacerdote traspasaba la división del lugar santo y entraba al lugar santísimo. Eh, el Daniel 8, 27, 21 y Daniel 9, 21 al 22. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días y que Dios le respondió a él? ¿Sabe, Daniel? Esta, esta, esta visión le afectó mucho físicamente. Dice aquí en Daniel 8:27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Imagínense, él vio realmente una visión de un tiempo muy largo. Y cuando convalecía, entendí los negocios de Jehová del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En Daniel 9, 21 al 22 nos dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Ves? Habían 2 horas de sacrificio, uno a la mañana y otro era como a las 3 de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, la sabiduría y el entendimiento no estaba en Daniel. Vino el ángel Gabriel a dársela. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la visión y qué le respondió Dios? O sea, este hombre, Daniel, eh, tiene la visión de los 2300 días. Eso le afectó su salud grandemente. Lo que no dice aquí es que entre Daniel eh, entre Daniel 8 y Daniel 9, eso no fue que un día tuvo la visión y al otro día el ángel vino y le enseñó la visión, no. Pasaron 13 años, 13 años hasta que el ángel Gabriel apareció a darle la interpretación de esa visión. Eh, Fíjense cómo sabemos eso. En Daniel 8:1 dice que en el año tercero de reinado del rey Belsasar. Belsasar fue el último, realmente él era el hijo del rey de ese tiempo, de Babilonia. Cae Babilonia y ahora vemos en Daniel 9 que en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey en el reino de los caldeos. O sea,
Esa visión comienza en el reino babilónico y termina en el reino medo-persa. Y es muy interesante que la visión, ya él había tenido la visión, dentro de la visión ya estaba o sea, ya estaba predicho que ellos iban a salir, en qué año ellos iban a salir y que la que le iba a dar la salida era un rey medo-persa y él estaba en el reino babilónico. O sea, que Dios le predijo y después ya Daniel vio con sus propios ojos que Babilonia cayó, aunque ya eso se le había predicho, y que los medos persas, o sea, cayó a mano de los medos persas, pero no voy a seguir por ahí. Dice, al fin Daniel desfalleció, ajá, eso ya lo leímos. Y Daniel sorprende a dice, y el ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías. Miren, todo esto lo que Daniel quería saber era cuándo iba a terminar su cautiverio. El cautiverio de Daniel era por 70 años junto al pueblo judío. Recuerden que Daniel llegó a Babilonia siendo un adolescente como cautivo. Él no llegó ahí por sus propios pies. Él era un cautivo realmente. Y Daniel está pidiendo a Dios que le revele cuándo iba a terminar su cautiverio. Y Dios no solamente le dice cuándo iba a terminar el cautiverio, sino que lo lleva al futuro muchísimos tiempos después. Y dice, le reveló la verdad acerca del Mesías venidero. Le dio las fechas exactas, el comienzo de su ministerio, su muerte cruel, acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario. Y vamos a ver por qué. En Daniel 11, en otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. Es que sin la muerte de Cristo, si nosotros vemos cómo era en el sistema del santuario, en el sistema terrenal de la tierra, cómo era el proceso, vemos que todo giraba a la muerte de alguien y a la sangre de alguien. Así que el juicio investigador debe girar en torno a la muerte de alguien y a la sangre de alguien. Ahora vamos a ver la sangre de quién era. Creo que ya ustedes saben. Qué gran verdad enseña esta aquí en este versículo. Dice, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y en Daniel 9, 24 al 27 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación, para terminar y poner fin al pecado. O sea, aquí le está hablando del pecado de la tierra y de espiar la equidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y ungir al santo de los santos. Y vamos a ver qué significa todo esto. ¿Sabes pues y entiende de que desde la salida desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? O sea, que todo eso gira en torno a Jesús. Por eso no podemos dejar a Jesús y su sacrificio expiatorio. Escuchen bien, el sacrificio expiatorio, el día de la expiación, eh, fuera del juicio, el juicio que se va a llevar. Ahora, los 2300 días y el tiempo del fin. Y ahora sí vamos a ver a Daniel 8, 17 y 19 y 26. Y dice, y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. Gabriel llamaba a Daniel hijo del hombre, pero él me dijo, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, yo te voy a entender parte de la visión, pero tú no puedes entender todo porque la visión es para el tiempo del fin. Y sigue diciendo, eh,
19 y 26. Y me dijo: "He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque él es para el tiempo del fin". Y en la parte 26 dice: "La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días". O sea, en Daniel se sella la visión y más adelante encontramos cómo se abre esa visión en Apocalipsis, tiempo después. Pero vamos a centrarnos en los 2300 tardes y mañana, y dice, argumenta. ¿Por qué es importante entender eso? Es importantísimo porque al final de los 2300, de la visión de los 2300 tardes y mañana, es que apunta al comienzo del juicio. Y dice, algunos argumentan que los 2300 tardes y mañanas son literales, pero también entienden que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar selúcida Antíoco Epífanes, que esto ocurrió en los 2016 antes de Cristo al 1664 antes de Cristo. Debo mencionar que antes de Cristo el tiempo se contaba en, o sea, era como un ejemplo 10, 9 en orden descendente, 10, 9, 8. Por eso aquí vemos que comienza el 2016 y termina en 1600, en el 164. Es muy importante entender eso y a veces un poquito confuso, pero si ustedes quieren saber sobre el comandante militar Selúcida Antíoco Epífanes, este hombre profanó el templo judío y la persona creen que a eso es que se refiere, pero si comenzamos, si hacemos los 2300 tardes y mañanas literales, no llega hasta el tiempo de Antíoco. Si quieren leer esto, esto está en los libros apócrifos, los macabeos, me parece, hablan de este personaje que fue un tirano malísimo, pero ese no es el que menciona. Sabe que cuando hablamos de profecía, estamos hablando 2300 tardes y mañanas. La misma Biblia es la que se interpreta en profecía día por año. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos dos citas en Ezequiel 4:6 y en número 14:34. Números 14:34 nos dice, Números 14:34, conforme al número de los días de los 40 días, reconoceréis la tierra, llevaréis vuestra iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi pecado. En Ezequiel dice algo parecido, o sea, en profecía, cuando nosotros estudiamos profecías, vamos a ver la mayoría del tiempo, casi siempre, y más cuando se está hablando de símbolos, es día por año. No se puede tomar el día literal. Esos son algunas o sea, de lo que sea de los estándares por lo cual no debemos regir para tener una interpretación uniforme, para no interpretar esta profecía de una manera y la otra de lo otro, sino que hay unos estándares establecidos que se han establecido por la misma Biblia y ese es uno de ellos. Así que si nosotros contamos que los 2300 días son años, entonces sí tiene sentido esta profecía. Y ahora vamos a ver el marco temporal. O sea, ni siquiera en el marco temporal se podría aplicar, pero si lo convertimos en día por año, entonces sí tiene eso. Y otra cosa, que Antíoco no vivía en el tiempo de fin. Es más, Jesús no había nacido cuando ya Antíoco dejó de existir. Ahora, en Daniel 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 1300 días. Menciona un carnero como representante de Medo Persa y al macho cabrío como representante de Grecia.
Eso lo encontramos en Daniel 8, 20 al 21. Es bueno que lean eso y es bueno que lean el capítulo completo. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primero. Entonces, vamos a ver aquí los medos y los persas, dice, aunque no se les nombra, al igual que los dos poderosos anteriores, la entidad, el cuerno pequeño es obviamente Roma. Luego se describe una especie de fase religiosa política de Roma que echaría por tierra la verdad. Y ahora no estamos entrando a agua profunda. Esto es en Daniel 8, 10, 12 al 25. Interferiría con el ministerio celestial de Cristo. En esta semana no vamos a ver esto en detalle. No creo que dentro de esta lección lo vayamos a ver. Pero si quieren saber más de eso, hay muchos temas, hay libros que hablan sobre estos temas. La purificación del santuario en Daniel 8:14. El punto culminante del capítulo es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios en parte de la solución del pecado. O sea, siempre el enemigo ha querido usurpar el lugar de Dios, siempre el enemigo ha querido la atención para él, siempre el enemigo ha querido la adoración para él. Así que él utiliza instrumentos humanos que hagan ese trabajo. Y esta profecía va a indicar algunos, eh, algunos instrumentos humanos que sirvieron para tratar de echar por tierra lo que Dios quería hacer, o el ministerio de Cristo, o el sacrificio de Cristo. Dice la purificación del santuario en Daniel 8:14. El punto culminante del capítulo es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que intenta usurpar la autoridad de Daniel. Aquí Gabriel está listo para explicar y Daniel explica y le dice exactamente, en algunas partes uno tiene que investigar para llegar a estas conclusiones, pero aquí Daniel le dice quién es quién. Y dice que Daniel no entendió. Daniel se le dio a ver 2300 años de historia en el futuro. Eso fue algo, bueno, él se enfermó, como lo dijimos. Incluso los dos primeros poderes se le identifica claramente por nombre. Es lo que digo en Daniel 8, 20 y 23. Sin embargo, no se explicó lo de la purificación del santuario. Ahí Dios le dijo, sella, porque eso es para el tiempo del fin. El ángel de Gabriel que presentó en Daniel 8 aparece ahora en Daniel 9. Tan pronto como comenzó a orar, Daniel ora y es una de las oraciones intercesoras más hermosas que usted puede leer en la Biblia. Eh, y Dios le dice, yo he venido a enseñarte porque tú eres muy amado. Recuerden lo que dijimos ahorita. Pasaron 13 años. Me imagino que Daniel pidiéndole a Dios que le diera entendimiento de la visión. Pasan 13 años y Daniel hace una oración intercesora por él y por su pueblo. Y en ese momento, eh, el, el profeta se le aparece, perdón, el ángel Gabriel se le aparece o sea, él confesó su pecado, no solo el pecado del pueblo, sino su pecado. Y entonces dice que aun cuando estaba en oración, cuando el varón Gabriel, a quien el varón Gabriel es el ángel Gabriel, quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y, y aquí enseña por qué al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñarte porque tú eres muy amado
Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y urgir al santo de los santos. O sea, Gabriel le dice a Daniel todo lo que va a pasar. Y aquí en Daniel 11 comienza su explicación de los años, de los 2300 años y dice, menciona al Cardero que representa a Medo y Persia. Ya Daniel está viviendo en la etapa de Medo y Persia y menciona al macho cabrío como representante de Grecia. Esto está en Daniel 8:21. Ya ven, quiero puntualizar esto, que las bestias horribles que Daniel habla no son literales. Por eso no hay que tener miedo, no son bestias literales, solamente son la representación de un reino. Y como le dije, por lo general, ese reino tiene la característica de por lo menos una o dos características que tiene esa bestia, ese animal. Por ejemplo, el macho cabrío es un animal muy rápido y Grecia fue muy rápido, o sea, el, la toma del imperio Medo-Persia o sea, Grecia se movió bien rápido y el trabajo, vamos a decir, de dominio fue bastante rápido. Y ve que eso tiene característica de ese animal y dice, luego escribe una especie, ya eso lo leímos. Y leímos también que cómo Daniel recibe la respuesta de Dios a sus oraciones 13 años después, le da entendimiento, por lo menos lo que él podía comprender de la visión. Ahora dice, la intrusión del ángel Gabriel. Quiero mencionar algo antes perdón, dice, Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo íntimo de Dios? O sea, vemos que Daniel era Gabriel podía haberse referido a Daniel de cualquier manera, pero él le dice, eres muy amado por Dios. O sea, Dios escuchó tu oración, ha pasado un montón de tiempo, pero Dios realmente escuchó tu oración. Desde el mismo momento en que tú comenzaste a orar, se me pidió que te diera entendimiento. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Más adelante se nos dice por qué. Pero realmente lo que no quiere decir aquí que Dios tiene cuidado de nosotros y sí contesta nuestras oraciones, aunque pase el tiempo que tenga que pasar. En Daniel dice la intrusión del ángel Gabriel a Daniel. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos, esto lo leímos, me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué instrucción específica da el ángel Gabriel? ¿Por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea, 2300, al final de los 2300 años, el santuario sería purificado. El juicio comenzaría. Entonces, el ángel claramente estudió a Daniel. Entiende pues ahora la palabra y entiende la visión. ¿Qué palabra y qué visión? La visión que él había tenido en Daniel 8, que se registra en Daniel 8. O sea, Gabriel sigue en Daniel 9:24-27. ¿De qué acontecimiento de la vida el ministerio de Jesús está hablando? Y ahora vamos a ver. La primera parte de la profecía se refiere al pueblo de Dios. Los judíos 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. Y en la palabra original, la palabra que se utiliza en el original dice cortada. O sea, de los 2300 años, tardes y mañanas, fue cortada 70 semanas y otra vez nosotros tenemos que calcular esta semana, 70 semanas día por año. Si nosotros calculamos las 70 semanas por años, una semana tiene 7 días
y 7 por 7 son 49. En años son 490 días, que son 490 años. Así que de los 2300 años, Daniel tiene que cortar 70 semanas, que son 490 años. Y aquí nos dicen Daniel 24 al 27 que iba a pasar durante ese tiempo. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo, tu pueblo, 490 años. La santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia y para perdurable y sellar la visión y la profecía y urgir al santo de los santos. Y vamos a ver qué significa esto. Y dice, sabe y entiende de que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas. Ahora, de las 70 vamos a cortar 7, que son 7 días son 7 años y 62 semanas. O sea, ahora vamos a cortar 62 semanas de esta profecía. Primero cortamos 7, ahora vamos a cortar 62 semanas. Y vamos a ver que son 434 años. Vamos a ver 7 por 62 semanas son 434 días convertido en año, 434 años. Ese cálculo lo pueden hacer por ahí. Entonces dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto por mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y ahora vamos a ver qué significa todo esto. Está muy claro. Bueno, está muy claro. Vamos a ver que aquí son imágenes simbólicas. Aquí lo dicen un día, el día profético día por año, Ezequiel 4:6, número 14:34, y son imágenes simbólicas. Aquí nos dice 70 semanas, 490 años, no son literales, son años. Y aquí nos dice que la palabra hebrea es, no sé cómo se pronuncia, chataques, y dice cortadas. ¿Cortadas de qué? Del tiempo original. Entonces, eso es más o menos lo que es las 300 semanas. Ahora vamos a ver a qué apuntan todo eso simbolismo, quién es el Mesías príncipe que va a ser ungido y quién va a ser muerto, quién le quitará la vida al Mesías. Y entonces la parte del miércoles, el Mesías cortado. Y Gabriel comenzó a explicar los 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y los judíos, la orden de restaurar y construir a Jerusalén. Sabe que todo esto comenzó porque Daniel quería saber cuándo iba a terminar su cautiverio. Entonces Dios lo llevó más allá. Pero esta profecía de tiempo comienza exactamente con una de las órdenes que se dio para restaurar el santuario, la orden que se dio a los cautivos de salir de Babilonia y de restaurar construir el templo y restaurar los muros. Y vamos a ver cuáles de las fechas fueron, porque no se dio solamente una orden, se conocen por lo menos 3 órdenes que se dieron para restaurar
o sea, para salir, para terminar el cautiverio de los 70 años. ¿Cómo sabemos que el cautiverio de los 70 años? Eso fue anunciado por el profeta Jeremías. Y se dieron 3 decretos. Uno fue durante Ciro o Darío el Medo. Eso fue en el año 538 antes de Cristo. Y fue dirigido por Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote Josué y el profeta Ageo. Eso lo podemos ver en el libro de Ageo. El libro de Ageo está hablando de ese decreto, o sea, de cuando el primer grupo de judíos salió de Babilonia y comenzaron la construcción de las murallas de Jerusalén. El segundo decreto fue dado en el año 468 y fue dirigido por el escriba Esdras. Desde el primer decreto al segundo decreto pasaron 70 años. Del segundo decreto al tercer decreto pasaron 11 años y este fue por el rey Atajerjes de Medo-Persia. Y esta es la fecha. Fue dirigido por Nehemías. Si ustedes quieren saber, hay un libro que se llama Profetas y Reyes de la hermana White que nos da esta historia en el capítulo 45 al 60, pero en la Biblia lo dice en el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de y el libro del profeta Ageo, entre otros libros que ahora no tengo en mente, pero por lo menos eso yo sé que lo menciona. Así que solamente es leer y coordinar. Sabemos que estos libros no están en orden cronológico y vamos a encontrar en Ageo, en los profetas menores, mientras vamos a encontrar a Esdras y a Nehemías en el grupo de histórico de la Biblia. Así que están en lugares separados, pero tienen una secuencia. Ahora, vamos a seguir con esto. El último decreto en el del año 457 por el rey Artajerjes, porque en esta ocasión hubo una documentación, o sea, se hizo una ley que se proclamó y se le dio dinero para que construyeran el templo, por eso se toma como una de las más importantes y donde comienza la profecía de Daniel de los 2300 años. Y si nosotros contamos, eh, vamos a contar del 457 al 408, cuando se comienza a construir el templo de Israel, pasan 49 años, o sea, una semana. Y aquí en Daniel 9:24 dice, perdón, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, su santa ciudad, es en el 25 y dice, y habrá 7 semanas, 72 semanas y habrá una semana. O sea, ahí está, las 7 semanas son los 49 años que se tomó desde el decreto hasta la construcción del templo. Las 62 semanas son los 434 años. Y si usted coge y a 400, perdón, y si usted toma 400 años, recordemos que los años se cuentan en orden descendente, no en orden ascendente, hasta después de Cristo. Y si usted cuenta desde el año 408 y el 434 que da las 62 semanas, 7 por 62, 434 años, esto nos lleva y tomamos en cuenta que hay un año cero que no se cuenta, nos lleva al año 27 después de Cristo. ¿Y qué pasa en el año 27 después de Cristo? Para que usted vea la exactitud de esta profecía de tiempo, dice aquí que al final de las 62 semanas, después de las 62 semanas, perdón, después de las 7 semanas y 62 semanas de la,
perdón. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué pasa con el Mesías príncipe? Comienza el ministerio del Mesías príncipe. ¿Qué pasó en el año 27 después de Cristo? Pues Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, así que ahí se establece el Mesías príncipe, que es Jesús, la unción del Mesías príncipe, el comienzo del ministerio de Jesús. Y ahora sigue diciendo que después en Y después, en la última semana, en los 7 años, a la mitad del último 7 años, se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Justamente 3 años y medio, lo que duró el ministerio de Jesús, ahí Jesús muere en el año 30 de nuestra era. Creo que me adelanté. Y dice, o 31, porque fueron 3 años y medio. Y dice, a la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz y el sistema de sacrificio perdió todo significado. Y ahora sí, en la antigüedad, en el santuario terrenal, el día de la expiación, moría un animalito y esa sangre el sumo sacerdote la tomaba y simbólicamente entraba al lugar santísimo y la asperjaba. Era como si limpiara toda la sangre que había habido durante todo el año. Bueno, me estoy adelantando. Vamos a dejar eso más adelante. Vamos a ver ahora a Romanos 5, 6 al 9. Romanos 5, 6 al 9. Romanos, Romanos 5, 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que eso lo podemos ajustar a lo que dice Daniel 9:26. Qué grandes verdades revelan así aquí. En Daniel 9:26 nos dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías príncipe, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y se pondrá fin con inundación y con guerra y con devastaciones. O sea que la muerte del Mesías príncipe es la que realmente pone fin, pone fin a lo que dice aquí, al pecado y a la iniquidad. Dice aquí que Cristo murió cuando aún era débil, el justo murió por el injusto. Ahora, después de las 72 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. El Mesías será cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por nosotros, no para sí mismo, porque lo que Pablo pudo escribir, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Daniel 9:27 leemos que a la mitad de las 70 de la semana, los últimos 7 años de Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Vamos a ver eso en la parte del jueves. En la cruz y el sistema de perdió todo su significado. O sea,
todos esos corderitos que morían en el sistema de sacrificio terrenal, lo que hacía era que apuntaban a la venida de el Mesías y que él iba a morir. Cuando Jesús murió, dice que era el tiempo del sacrificio de la tarde, para que usted vea la precisión de lo que Dios había dicho, el año exacto, y era el día de la Pascua, y era la hora del sacrificio de la tarde. En ese mismo momento él expiró, y en ese mismo momento iban a sacrificar el corderito de la tarde. Y dice que el corderito salió corriendo y el velo que cubría el lugar santo, el lugar santísimo, al cual no se podía ver ni se podía entrar, se rasgó en dos, lo que significaba que ya esos ritos no tenían ninguna validez porque el Cordero de Cordero había ya muerto. Entonces, estas profecías revelaban que Cristo el Mesías sería crucificado y haría que el sistema de sacrificio perdiera su importancia en la primavera del año 31 después de Cristo. Y todo eso se cumplió en detalle y en forma asombrosa. En Mateo 15:38 nos dice, perdón, Marcos 15:38 nos dice, Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, justo cuando Cristo murió. Ahí estaba el cumplimiento de la profecía de Daniel 9:24 al 27. Cesaría, aquí les diría Daniel 9:24 al 27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es el sacrificio y la ofrenda? El corderito. A la mitad de la primera semana, de la última semana, 3 años y medio. Eso lo encontramos Daniel 9:27, precisión exacta. Y ahora en la parte del jueves, el año 1844. ¿Qué pasó en el año 1844 y qué relación tiene con la profecía de los 2300 tardes y mañanas? Ya vimos que los primeros 490 años las profecías fueron sacadas de la profecía de los 2300 años y eso nos quedan 1810 años. Ahora, en el año 31 es la primera mitad de la última semana. La segunda mitad de los últimos semanas cae en el 34 después de Cristo. ¿Qué pasó el 34 después de Cristo? Muere Esteban como mártir. Ahí dice que fue la última oportunidad que tuvo la nación judía como nación. Rechazó a Jesús, o sea, la rechazó cuando crucificó a Jesús. Ahora fue la última oportunidad. Ahora martiriza a uno de los seguidores de Jesús y dice que ahí terminó toda la oportunidad de que Dios le había dado al pueblo judío. Entonces, si nosotros calculamos del 1810 al 34, nos lleva al otoño de 1844 después de Cristo. A la luz de esta profecía, la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario, el juicio celestial, el tiempo final. Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14:6-7, instándole a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve su gracia piadosa y obediencia, porque estamos viviendo durante el tiempo del juicio. ¿Y cuál era la razón de la purificación del santuario? Vemos aquí en Levítico 16, es bueno que lean el capítulo completo, pero aquí solamente está diciendo Levítico 16. Levítico 16, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 ,
Y dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Perdón, es 16. Levítico 16:16 y dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. O sea, el propósito de la purificación del santuario terrenal era purificar el santuario de todos los pecados simbólicamente que se habían llevado durante el año al lugar santísimo. Entonces ese día se purificaba, era un día de juicio. Si llevamos eso a lo que pasa en el lugar santísimo en el cielo, lo mismo, es juicio. Dice que eh, debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse y eso se llevaba con la sangre de animales. Necesitamos un Salvador cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiración, con la única manera de salir airosos del día del juicio. En Levítico 23, 26 al 29, Levítico 23. Levítico 23, 26 al 29 nos dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y ningún trabajo haréis en ese día porque es el día de la expiación para reconciliar durante Jehová Dios, porque toda persona que no se afligiese en ese mismo día será cortada de su pueblo. O sea, que la actitud del pueblo durante ese día era un día de reverencia, era un día de aflicción de las almas, era un día de ofrenda y no se trabajaba, o sea, era un día realmente sumamente importante. Dice que el silencio era sepulcral. ¿Por qué? Porque era todos los pecados que ellos habían cometido iban a ser purificados simbólicamente. Asimismo, ahora el Cordero es Cristo Jesús. Dice que murió una Pascua a las 3 de la tarde. El momento del sacrificio de la tarde. Y él muere, pone por tierra los sacrificios y comienza entonces una nueva era, el nuevo pacto, donde ya no se necesitaban animales porque el mismo Jesús era el Cordero. Pero el mismo proceso que pasaba en la tierra es el que pasa en el cielo. O sea, los nombres de cada uno son llamados, pero es lo mismo. Es limpiado por la sangre de Cristo. Por eso dice que al juicio no hay que temerlo. Dice, los israelitas debían afligir su alma. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar su corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir perdón para que los limpie, así como el sacerdote estaban purificando el santuario celestial. Era exactamente lo mismo. Por eso es importante entender lo que pasaba en el santuario terrenal para entender de qué se trata el juicio investigador, cómo se llama. Por eso el primer ángel en el 1844 clama, ha llegado la hora de su juicio. Entonces, ¿cómo no afligiremos nuestras almas hoy? Y ya para terminar, en la parte del viernes, dice, esta es la manera rápida y fácil de ver la profecía de los 70 semanas de Daniel 9, 24 27. Esto es rápido y fácil. Si nosotros no vamos a detalle, podemos pasar varias horas en esto. En primer lugar, las 70 semanas de Daniel 9, 24. Luego las 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas de las 70 semanas. Luego la última semana, la número 70, Daniel 9:27. Y por último, esa semana se divide a la mitad de la semana.
en 2 sesiones de 3 años y medio cada una. Esto es 70 semanas que se componen de 69 semanas y una semana. Y esta semana se divide por la mitad, que son 3 años y medio el ministerio de Cristo y 3 años y medio hasta la muerte de Esteban. Simplemente se vincula la fecha de 457 antes de Cristo, que es el comienzo de todo esto. Al principio, y con cálculos matemáticos sencillos de suma y resta, llegamos al año 1844 en la línea del tiempo, y ahí es que termina la profecía de los 2300 años. Si usted a, a 1844 le suma la diferencia que hay entre 457 y 1000, le va a dar los 2300 tardes y mañanas. Además, al hablar de los 2300 tardes y mañanas en Daniel 8, nunca dijo cuándo comenzaban los 2300 días. Hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Hasta 2300 días, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo es que comienza? ¿Por qué no desde cuando Daniel tuvo la visión en sí, el tercer año del reinado de rey Belsasar? ¿Por qué no comenzó ahí? Eso no funciona. La visión de Daniel 8 no incluye a Babilonia. Y cuando dijimos que cuando Daniel tuvo la visión fue durante el imperio babilónico, cuando tuvo la interpretación 13 años más tarde fue durante el imperio medo-persa, el cual le iba a otorgar la libertad a los judíos. Esta visión comenzó con acontecimientos posteriores, es decir, los medos y los persas, Grecia, Roma y hasta el fin. ¿Por qué datar un acontecimiento? La purificación del santuario, que es esta visión a partir de un evento. Babilonia, que no figura en la visión. La fecha de inicio para el punto culminante de la visión debe provenir desde dentro de la visión en sí. Comenzó con Medo-Persa y se extiende hasta el fin. Eso implica muchísimos años. ¿Cuándo comenzó? No sé, Daniel. No se nos dice en Daniel 8, se nos dice en Daniel 9. Y comenzó justamente con la fecha que Daniel estaba buscando. La fecha en que se dio la orden o el decreto para salir para que terminó, o sea, la orden, la tercera orden para reconstruir los muros de Israel, esta de Judá, esta vez con financiamiento de los medos y los persas. Por eso se coge esta fecha y no la fecha en que terminó los 70 años de cautiverio de del pueblo de Israel. Yo sé que es mucho el que no está relacionado con todo este tema, es muchísima información. Este escritor trató de condensarla, es todavía más amplia toda la información que está en los 2300 años, la profecía de los 2300 años, pero realmente lo importante que hay que entender es 2300 años, se cortan 70 semanas, esto nos lleva al 70 semanas, de las 70 semanas cortamos 69 semanas, esto nos lleva al fin de las 62 semanas, nos lleva al ungimiento del Mesías príncipe, al comienzo del ministerio de Jesús. Luego nos lleva en la última semana, la mitad de la última semana, la muerte del Mesías príncipe, que termina con el sistema de sacrificios terrenales, el fin de las 70 semanas que termina con el apedreamiento de Esteban, y finalmente el fin de los 2300 tardes y mañanas, que ocurre en otoño de 1844, con lo que conocemos el comienzo del juicio investigador. Así que si quieren más información, hay muchísimos temas. Voy a ver si pongo en los comentarios personas que hablan muy bien de esto y las gráficas para que podamos entender bastante mejor esto. Pero sobre todo el meollo de esta profecía y de todas las demás es que Cristo vino, murió para que nosotros pudiéramos salir airosos
del juicio. Realmente ese es el mensaje. No es condenación, sino que el mensaje, el evangelio eterno, Cristo nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. O sea, Él nos dio una solución al problema del pecado y si nosotros nos aferramos de su mano, entonces podamos entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, sin más, me despido. Una hermosa semana para todos. Sigan estudiando esta lección tan fascinante, sigan estudiando su Biblia. Recuerden, si quieren saber más de los decretos, esto está en Profetas y Reyes, comenzando el capítulo 45 en adelante, nos habla todo esto en detalle. Así que, sin más, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y nos despedimos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias porque tú cuidas de nosotros, muchísimas gracias porque tú proveíste a Jesús para que viniera y muriera por nosotros en la cruz del Calvario y debido a ese sacrificio nosotros podemos estar seguros, podemos estar tranquilos que si nuestro nombre pasa en el juicio, Señor, nosotros saldremos airosos porque no nos verán a nosotros, sino nos verán a la vida perfecta que vivió tu Hijo mientras estuvo en la cruz aquí en el mundo, Señor. Bendice a cada persona que va a ver este video, Señor. Si tienen alguna necesidad, súplela de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.